tome su lugar y por favor salude a su vecino y dígale: instrumentos en las manos de Dios. Dígale: instrumentos en las manos de Dios. La Biblia enseña en el capítulo 4 del libro de los Jueces que en el tiempo de Débora el ambiente espiritual del pueblo de Dios era decadente. Leímos que por causa de que el pueblo de Dios se separó del Señor, ellos fueron vendidos en manos del rey cananeo Jabín. Sin embargo, Dios levanta a Débora y levanta a Barak y ellos toman victoria de sus enemigos. Cuando la victoria es conquistada, Débora comienza a cantar y en su canto nos explica el panorama que vivió el pueblo de Israel en ese momento. Débora canta que hubo tiempos donde se abandonaron las sendas para tomar caminos torcidos, donde Israel estaba en el abandono y en la decadencia, donde entre 40,000 del pueblo de Israel no se veían armas de guerra, donde se adoraban a otros dioses. Estos fueron momentos de apostasía, de decadencia, de falta de alerta, de idolatría. Y esto trajo como consecuencia que el pueblo de Israel viviera momentos difíciles, donde fueron subyugados por ejércitos más fuertes que ellos. La Biblia dice que 20 años el pueblo de Dios sufrió al rey Jabín y a su ejército cuya estrategia y armamento poderoso se basaba en 900 carros herrados, 900 carros que eran poderosos para la batalla. Por eso el pueblo de Israel sufrió el mandato y sufrió la conquista de los cananeos sobre ellos. Y me parece que aquí hay una enseñanza básica pero importante. Tenemos que comprender que cuando un pueblo, una nación, cuando una familia, cuando un hombre, una mujer se aleja de Dios, entonces vendrán sobre ese pueblo, sobre esa familia, sobre esas personas, tiempos de dificultad y tiempos de dolor. Siempre estaremos en problemas, siempre estaremos en crisis lejos del Señor. La Biblia lo dice claro: lejos del Señor nada podemos hacer. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros leemos las noticias del mundo de hoy, no podemos evitar alarmarnos, porque encontraremos también un ambiente espiritual complicado, un ambiente de una sociedad decadente, de una sociedad que ha bajado la guardia. Así como en Israel no se veía gente armada entre 40,000 personas, porque estaban confiados, no tenían sentido de alerta, no estaban preparados para la batalla. Hoy también la sociedad en nuestros días ha bajado la guardia. Se ha permitido muchas cosas. Hace algunos días yo leía que en el estado de Washington, en la Unión Americana, luego de que se permitiera el uso de drogas, el uso de la marihuana, se dio un fenómeno porque personas, aprovechando la posibilidad, decidieron hacer negocio
Y entonces en sus propios vehículos llevaban la marihuana hasta los domicilios de los solicitantes. Ese mismo día yo pude leer en las noticias cómo la Organización de las Naciones Unidas estaba lanzando una campaña en contra de lo que ellos llaman discriminación, entre comillas, a favor de los derechos de las parejas homosexuales. Ese mismo día leía cómo en México se estaba viviendo los mejores tiempos de la industria pornográfica. Según la nota periodística, hoy es más fácil que las personas laboren en esta industria y se beneficien económicamente de esta industria. Días atrás también leía cómo una joven de 18 años en la India fue conminada a casarse con un perro por la creencia de que si no lo hacía, dado que ellos pensaban que ella estaba bajo maldición, y si no lo hacía, de esta manera ella iba a tener un matrimonio conflictuado, un matrimonio difícil. Y para evitar esta situación, los brujos de su localidad le dijeron que la alternativa era que se casara con un perro. Días atrás también leí la noticia de cómo un joven asesinó a su mamá y a su hermana en el estado de Aguascalientes. En una palabra, el mundo de hoy también está en crisis. El mundo de hoy también está en decadencia. El mundo de hoy también está en problemas, está lejos de Dios, lejos de la Escritura. El profeta Isaías declara que cada quien se apartó por su propio camino, pero el Señor, dice la Biblia, que cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados y sanados. Por eso, cuando el mundo está en crisis, está en pecado, cuando el mundo está en desconcierto, cuando el mundo está en números rojos, cuando vemos noticias increíbles e impactantes, aleluya, el mensaje de la palabra del Señor sigue permaneciendo vigente y sigue siendo poderoso. En Cristo hay poder para romper toda clase de ataduras y toda clase de cadenas. En Cristo es posible cambiar de rumbo. En Cristo es posible salir adelante. En Cristo es posible una sociedad armónica y bendecida. En Cristo es posible tener victoria y tener bendición. Lejos de Dios nada podemos hacer, pero Cristo es el camino, es la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Oh, bendito el nombre del Señor. Cristo es la solución para los días que nos ha tocado vivir. En esta temporada de crisis para el pueblo de Israel, de crisis espiritual, Dios levanta instrumentos de su gloria para traer un destino diferente a la nación de Israel, para sacarlos de su opresión, para sacarlos de ser subyugados por otro ejército, por otros pueblos. Y Dios escogió a Débora. Dice la Biblia que Débora era profetisa en Israel y ella gobernaba en aquel tiempo a su pueblo. Es importante entender que para cada temporada de crisis, de dificultad, Dios sabe proveerse de hombres y mujeres que serán usados y serán guiados por el Espíritu Santo con la estrategia de Dios para revertir los planes del enemigo. Él encontró un David,
Él encontró un Moisés, Él encontró un Elías, Él encontró un Pedro, Él encontró un Pablo. Y para los tiempos que hoy estamos viviendo, Dios también levantará hombres y mujeres llenos de la gloria de Dios, que han de marcar la diferencia en nuestros días, que han de ser instrumentos en las manos de Dios, como lo dice la Biblia, saeta bruñida en manos del valiente. Por eso yo quiero que tú te prepares. Por eso yo quiero que tú estés alerta, aleluya, porque Dios de este lugar levantará gente redimida en el poder de la sangre del Cordero de Dios, llena del Espíritu Santo, aleluya, para marcar una diferencia en nuestro tiempo. Alguien alabe la gloria del Señor. Bendito el nombre del Señor. Dios elige a Débora, una mujer que dice la Biblia en el verso 4 del capítulo 4, era profetisa, lo que significa que ella tenía revelación de Dios. El Espíritu Santo descendía sobre ella y le daba luz para traer la palabra del Señor. Ella tenía un conocimiento más alto, una estrategia más poderosa, porque ella estaba conectada a Dios. De manera que ella, por la gracia del Señor y por la obra del Espíritu Santo, pudo identificar el tiempo correcto para que el pueblo del Señor se levantara en armas. Además, ella supo identificar a quien Dios había escogido para esa importante batalla. El Señor le reveló que era Barak, el capitán del ejército, el estratega militar, el líder influyente que convocaría a 10,000 hombres para salir a la batalla contra los cananeos. Ella, por revelación del Espíritu Santo, pudo entender dónde iba a ser la batalla. Ella, por revelación del Espíritu Santo, supo que tribus de Israel tenían que enfrentar la guerra. Y es poderoso cuando alguien trabaja no en sus fuerzas, no en sus capacidades, no en sus creencias, no en sus herramientas personales, pero es poderoso cuando alguien se levanta lleno del poder del Señor, lleno del Espíritu Santo, cuando el Espíritu de Dios toma a alguien y le comienza a revelar detalles, le comienza a revelar estrategias, le comienza a revelar personas, le comienza a revelar lugares, le comienza a revelar momentos, aleluya. Y esa es una estrategia infalible, una estrategia que no falla, porque viene de Dios. Cuando tú y yo lo hacemos a nuestra manera, cuando tú y yo lo hacemos en nuestro pensar, podemos cometer errores, podemos tener pérdidas, pero cuando es la mano de Dios la que nos levanta, cuando es el Espíritu de Dios el que nos inspira, cuando estamos conectados, aleluya, a la voz del Señor, a la revelación del Espíritu Santo, cuando es el Señor el que nos visita, entonces no habrá falla, entonces la victoria será segura, aleluya, porque se cumple la palabra cuando dice que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Bendita la gloria del Señor. Se cumple la palabra cuando dice que Él es nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. Por eso, cuando estamos pasando temporadas de crisis en nuestra sociedad, cuando estamos pasando temporadas de crisis en la familia, cuando estamos pasando temporadas de crisis en el matrimonio, cuando estamos pasando temporadas de crisis en las finanzas, en la parte moral, en la parte profesional, necesitamos que Dios
traiga sobre nosotros también revelación, que su Santo Espíritu comience a manifestarse en nosotros, aleluya, que sea la fuerza de Dios, la capacidad de Dios, el don de Dios, la virtud de lo alto, la que nos llene, y en esa fuerza y en ese poder comenzar a operar, aleluya, y de esa manera la unción va a pudrir los yugos del diablo, porque la Biblia dice que tenemos armas que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Pedro dijo: yo lo hice a mi manera toda la noche, pero ahora en tu palabra echaré la red. Y cuando él trabajó de acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo a la estrategia del Señor Jesucristo, de acuerdo a la estrategia divina, él se metió al terreno de los milagros. Una pesca como nunca antes él había experimentado le ocurrió cuando lo hizo, no en su fuerza, pero en la estrategia del Señor. Hermano, yo vengo a decirte en el nombre de Jesús que es momento de que nos conectemos a Dios, es momento de que busquemos revelación, es momento que pongamos nuestras vidas en las manos del Señor, es tiempo de que pongamos nuestro futuro en las manos de Dios, es tiempo que Dios guíe nuestros pasos, es tiempo que Dios nos encamine por sendas de justicia por amor de su nombre, es tiempo que Dios comience a operar a través de nosotros. Oh, bendito el nombre de Jesús. Me llama la atención que Débora, como instrumento de Dios, no solamente tenía revelación, sino que Débora sabía dar su lugar a la autoridad. Porque el verso 4 dice que no solamente era profetisa, pero también era mujer de Lapidot. Y esto me habla de la grandeza de esta mujer, porque ella era quien gobernaba a Israel en aquel tiempo. Ella era la mujer de la revelación. Ella era una mujer que Dios había levantado. Los reflectores de la sociedad enfocaban a Débora. Sin embargo, ella no perdía humildad ni sencillez como para no darle su lugar, su espacio, su respeto y su honra a Lapidot, que era su esposo. Y la Biblia nos detalla cómo se conocía a Débora. Débora la profetiza, pero por causa de la honra y del respeto que ella le daba a su esposo, también Lapidot es conocido, también Lapidot encuentra un espacio en el relato bíblico, en el libro de los jueces. Y a mí me parece que Dios va a levantar gente usada, gente ungida, gente con revelación, gente con el poder de Dios, gente que será promocionada por el Señor, pero también Dios levantará gente que no pierde humildad, que no pierde ese sentido de obediencia necesario para avanzar en la jornada que Dios quiere para nosotros. Porque podemos cometer el error que cuando Dios nos está promocionando, cuando Dios nos está abriendo puertas, cuando estamos experimentando el favor divino, cuando estamos entrando a terrenos donde nunca antes habíamos entrado, cuando estamos experimentando la unción del Señor y la guianza del Espíritu Santo, cuando tenemos algo de Dios en nuestras vidas, de pronto perdemos la cabeza, de pronto dejamos de obedecer, dejamos de estar bajo autoridad, dejamos de someternos, no toleramos que nadie venga a aconsejarnos, no toleramos que nadie venga a hacernos sugerencias edificantes, no queremos que nadie nos contradiga porque pensamos que estamos en lo alto y que nadie tiene el derecho ni la atribución de llamarnos la atención. Sin embargo, Débora es una mujer grande en el Señor,
Una mujer exaltada por Dios porque es una persona que sabe someterse a la autoridad. Y la Biblia dice: someteos pues bajo la poderosa mano del Señor, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Hermanos, yo creo que estamos entrando a la temporada donde debemos de someternos a Dios y a las autoridades que Él ha impuesto en nuestras vidas, y en su soberana voluntad y en su tiempo Él nos va a exaltar y Él nos va a levantar para la gloria de su nombre. La Biblia dice que Él está con el humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Y yo no sé tú, pero yo quiero estar cerca de Dios. Yo quiero estar cerca de la presencia del Señor. Yo quiero estar bajo el cobijo del Altísimo, porque la Biblia dice que el que habita al abrigo del Altísimo está morando bajo la sombra del Omnipotente. A su lado caerán 1000 y 10,000 a su diestra, pero a él no llegará, porque él está escondido en las manos del Señor. Oh, sometámonos a Dios, cobijémonos bajo su sombra, aleluya, porque allí tenemos bendición y tenemos victoria.